El heredero del magnate. Una herencia reclamada. Atención. Antes de ver este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y comentar desde qué país nos estás viendo. Prepárense para una historia que les helará la sangre. La primavera había llegado a la Costa del Sol, con una suavidad que contrastaba cruelmente con la tormenta a punto de desatarse en la vida de Isabela Cruz. El sol se ponía sobre el mar Mediterráneo, tiñendo de oro Villa Paraíso, la mansión propiedad de su esposo, el implacable magnate hotelero Alejandro Navarro. La luz del atardecer se filtraba por los enormes ventanales del salón principal, donde más de 200 invitados de la élite española disfrutaban de la gala benéfica anual organizada por la pareja. Isabela, con su vestido color turquesa que resaltaba el brillo de sus ojos almendrados, se movía entre los invitados con la elegancia de alguien nacido con una cuchara de plata, aunque su sonrisa escondía una ansiedad que le carcomía el alma. En su bolso, cuidadosamente guardado, llevaba un secreto que cambiaría el curso de su existencia. Una prueba de embarazo positiva. Después de 2 años de matrimonio con Alejandro, ella por fin podía darle la noticia que tanto anhelaban, o eso creía. ¿Podríamos hablar en privado?, le susurró al oído a su marido, quien mantenía una animada conversación con el embajador francés y su esposa. La mirada gélida que Alejandro le lanzó habría congelado el infierno. Con una cortés disculpa a sus compañeros, tomó delicadamente a Isabela del codo y la condujo a su estudio privado, manteniendo una sonrisa perfecta que no llegaba a sus ojos. ¿Qué podría ser tan importante como para interrumpirme en medio de una conversación crucial?, preguntó, con una calma aterradora, una vez que la puerta se cerró detrás de ellos. Isabela, con las manos temblorosas, sacó la prueba de embarazo de su bolso. «Vamos a ser padres, Alejandro». El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Alejandro tomó el pequeño objeto entre sus dedos, examinándolo como si fuera un contrato sospechoso. Sus facciones, talladas como de mármol, no revelaron emoción alguna. ¿De quién es? La pregunta golpeó a Isabela como una bofetada. Sus rodillas flaquearon, obligándola a apoyarse en el escritorio de caoba. ¿Qué estás insinuando? Es tuyo, por supuesto. La risa de Alejandro resonó, fría y sin humor. Por favor, Isabela. Los dos sabemos que no puedo tener hijos. Los médicos fueron muy claros al respecto. El mundo se detuvo para Isabela. ¿De qué estás hablando? Nunca me lo dijiste. No vi la necesidad de compartir esa información. Nuestro matrimonio siempre fue un arreglo conveniente, una fusión de imperios hoteleros. Nunca te prometí un cuento de hadas, pero las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela, desdibujando el maquillaje perfecto que había tardado horas en aplicar. Estás mintiendo. Dices esto para hacerme daño, para justificar tus ausencias, tus infidelidades. El rostro de Alejandro se oscureció. En sus ojos negros brilló un destello de furia contenida. Así que ahora soy el infiel. Qué conveniente, querida. Pero este teatro ha terminado. Alejandro caminó hacia la puerta, abriéndola de par en par. El murmullo de la fiesta invadió la habitación como una ola. Sin mirar atrás, pronunció las palabras que marcarían un antes y un después. Quiero que te vayas de mi casa esta misma noche. Mañana, mis abogados se pondrán en contacto contigo. Isabela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No puedes estar hablando en serio. No puedes echarme así, delante de todos. La sonrisa de Alejandro fue la de un depredador. Mírame. Regresó al salón con paso decidido y alzando una copa de champán, captó la atención de todos. El tintineo del cristal impuso un silencio expectante. Estimados amigos, lamento interrumpir esta maravillosa velada con un anuncio personal.
Como muchos de ustedes saben, la honestidad y la lealtad son valores fundamentales en mi vida y en mis negocios. Su voz, entrenada en 1000 reuniones de junta directiva, llenó cada rincón de la sala. Es por eso que me veo obligado a informarles que mi matrimonio con Isabela ha llegado a su fin esta noche. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Isabela, paralizada en el umbral del estudio, sintió que cada mirada la atravesaba como una daga. Las razones son estrictamente personales, pero confío en que respetarán nuestra privacidad durante estos difíciles momentos. La fiesta continúa, por supuesto. Los niños de la Fundación merecen nuestro apoyo incondicional. Con esas palabras, Alejandro había sellado su destino. Los invitados, tras el shock inicial, reanudaron sus conversaciones con mayor intensidad, alimentando el naciente escándalo con teorías y conjeturas. Elena Navarro, la madre de Alejandro, se apresuró hacia Isabela con una expresión horrorizada. «¿Qué ha pasado, mi niña?», le susurró, tomando las manos de Isabela entre las suyas. «Estoy embarazada, Elena, y Alejandro dice que no puede ser suyo. Dice que no puede tener hijos». Los ojos de Elena se abrieron con sorpresa y luego se estrecharon con comprensión. «Mi hijo miente. Ese orgullo suyo es igual al de su padre». Antes de que pudiera continuar, Victoria Salgado, la directora legal de la compañía y, según los rumores, amante ocasional de Alejandro, se acercó con una sonrisa apenas disimulada. «Isabela, querida, he llamado a un taxi. Te espera en la entrada de atrás para evitar incomodidad». La humillación fue completa. Con la poca dignidad que le quedaba, Isabela se dirigió a su habitación, donde empacó algunas pertenencias en una pequeña maleta. Las lágrimas empañaron su visión mientras miraba por última vez lo que había sido su hogar durante 2 años. Fotos de su boda, de vacaciones, de momentos que creyó felices. Todo había sido una elaborada mentira. Al descender por la escalera de servicio, se encontró con Sofía Navarro, la hermana menor de Alejandro, quien la esperaba con expresión afligida. «No puedo creer lo que mi hermano te está haciendo», dijo, abrazándola con fuerza. «Esto no se quedará así, te lo prometo». Isabela se separó suavemente. «No te metas, Sofía. Conoces a tu hermano. Su orgullo es más fuerte que cualquier sentimiento». «¿Pero y el bebé? Este bebé y yo estaremos bien», respondió Isabela, colocando una mano protectora sobre su vientre. «Te lo prometo». El taxi la esperaba bajo la lluvia que había comenzado a caer, como si el cielo llorara con ella. Antes de subir, miró una última vez la mansión iluminada, donde la música y las risas continuaban como si nada hubiera pasado. Se juró a sí misma en silencio que nunca regresaría a ese lugar, que nunca rogaría por el amor o el reconocimiento de un hombre incapaz de sentir. ¿Crees que Isabela alguna vez encontrará la verdadera felicidad después de una traición así? ¿Qué crees que motivó a Alejandro a actuar con tanta crueldad? Comparte tus pensamientos en los comentarios. 5 años después, Alejandro Navarro observaba la ciudad desde la ventana de su oficina, en lo alto del rascacielos que albergaba la sede de Hoteles Navarro. A sus 42 años, era el empresario más influyente del sector turístico español, con propiedades en 3 continentes. Sin embargo, las arrugas prematuras en su frente y las canas que comenzaban a aparecer en sus sienes revelaban el precio de su éxito. «Los números del último trimestre son preocupantes, Alejandro», comentó Victoria, ahora su novia oficial y directora legal del grupo. «La expansión en Latinoamérica nos está costando más de lo previsto». Alejandro apenas la escuchaba. El mismo sueño lo atormentaba la noche anterior. Isabela sosteniendo a un bebé que tenía su misma cara. Siempre se despertaba en el mismo momento, cuando intentaba tocar al niño
y éste se desvanecía de sus dedos. ¿Me estás escuchando? La voz de Victoria lo devolvió a la realidad. Claro. Prepara un informe detallado para la Junta. No quiero sorpresas en la reunión de mañana. Chichua. La expansión internacional había sido su gran apuesta, pero también su mayor error estratégico. Para financiarla, había tenido que abrir el capital de la empresa, convirtiéndose en rehén de accionistas que no compartían su visión a largo plazo. Su control sobre el imperio que había construido se debilitaba día a día. El teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Elena, su madre. «Hijo, ¿vendrás a almorzar el domingo? No te veo en semanas». «Tengo mucho trabajo, madre. Quizás el próximo mes». El suspiro de Elena transmitió toda su decepción. «Alejandro, no puedes seguir así, desde que Isabela se fue. No menciones su nombre», la cortó bruscamente. «Esa mujer ya no existe para mí. Esa mujer llevaba a tu hijo en el vientre cuando la echaste como a una delincuente, a mi nieto, al que nunca he conocido». Alejandro cerró los ojos, intentando controlar la rabia que siempre surgía cuando alguien mencionaba ese episodio. «Sabes perfectamente que ese niño no podía ser mío. Pero ¿y si sí lo era?». Elena lo desafió. ¿Nunca te planteaste que los médicos podían equivocarse? ¿O prefieres creer que eres estéril antes que aceptar la posibilidad de que abandonaste a tu propia carne y sangre? Alejandro colgó sin responder. Su madre nunca había entendido, nunca había visto a Isabela como la oportunista que era. Había entrado en su vida con la excusa de una fusión de negocios entre sus familias, seduciéndolo con su aparente inocencia y belleza serena. Cuando descubrió su infidelidad, no dudó en cortar por lo sano. Pero en el fondo, una duda le carcomía. ¿Y si su madre tenía razón? ¿Y si los médicos se habían equivocado? Había pasado 5 años construyendo un muro alrededor de esa posibilidad, negándose a investigar, a buscar, a saber. La fiesta anual del grupo hotelero estaba en pleno apogeo en Villa Paraíso. 5 años después del escándalo, nadie se atrevía a mencionar el nombre de Isabela en presencia de Alejandro. Pero los rumores sobre su paradero eran frecuentes en los círculos de la alta sociedad. Algunos decían que vivía en Argentina, otros que había regresado con sus padres a Londres. Nadie sabía a ciencia cierta qué había sido de ella. Alejandro chocaba copas con sus invitados, luciendo una sonrisa que no sentía, cuando el inconfundible rugido de un helicóptero que se acercaba rompió la armonía de la velada. No esperaba a nadie más. Todos los invitados importantes ya habían llegado. La aeronave aterrizó en el helipuerto privado que había construido recientemente, un símbolo de su poder y exclusividad. El tiempo pareció detenerse para Alejandro cuando reconoció a Isabela. Estaba más hermosa que nunca, con un vestido rojo que contrastaba con su piel bronceada. Su cabello, que antes le llegaba a la cintura, ahora enmarcaba su rostro en un corte más maduro y sofisticado. Pero lo que realmente le paralizó el corazón fueron los 4 niños que la acompañaban, idénticos entre sí, con el mismo cabello oscuro y los mismos ojos penetrantes que lo miraban desde el espejo cada mañana. El silencio cayó sobre la fiesta como un sudario. Isabela avanzó entre los invitados con la confianza de quien sabe exactamente lo que está haciendo, guiando a los 4 pequeños, que se mantenían dignos y en perfecto orden a su alrededor. Se detuvo frente a Alejandro, cuyo rostro había perdido todo color. «Buenas noches, Alejandro». Su voz era tranquila, casi cordial. Ha pasado mucho tiempo. Incapaz de pronunciar una palabra, Alejandro miró a los 4 niños que lo observaban con curiosidad. Debían tener unos 4, tal vez 5 años. «Necesitamos hablar sobre el imperio que tus hijos heredarán algún día», continuó Isabela, tomando un sobre con documentos de su bolso.
Creo que te interesará saber que poseo el 15% de las acciones de tu empresa, suficiente para exigir un puesto en la junta directiva. El mundo de Alejandro se desmoronó a su alrededor. Los 4 niños eran la prueba viviente de su error, de su terrible error. Y ahora, Isabela estaba de regreso, no como la víctima que había expulsado aquella noche de primavera, sino como una mujer poderosa lista para reclamar lo que le correspondía. Había venido en busca de venganza, de dinero, de vindicación. Mientras observaba a esos 4 pequeños que eran su viva imagen, Alejandro Navarro supo que nada volvería a ser igual. El castillo de naipes que había construido sobre la mentira y el orgullo estaba comenzando a colapsar. Y lo peor estaba por venir. ¿Cuáles crees que son las verdaderas intenciones de Isabela? ¿Sobrevivirá el imperio de Alejandro a este inesperado desafío? Deja tus predicciones en los comentarios. La reconstrucción. Los primeros rayos del sol mediterráneo se filtraron por las cortinas del dormitorio principal en Villa Paraíso. Pero Alejandro Navarro llevaba horas despierto. El insomnio se había convertido en su fiel compañero desde la noche anterior, cuando Isabela y esos 4 niños, sus hijos, habían irrumpido en su vida como un tsunami que amenazaba con arrasar con todo. Los invitados se habían marchado entre murmullos y miradas indiscretas, ansiosos por propagar el escándalo en sus círculos sociales. Victoria, con la mandíbula tensa y los ojos llenos de furia contenida, se había mantenido a su lado como una estatua de hielo, calculando cada movimiento. Elena, su madre, había abrazado a los pequeños con lágrimas en los ojos, reconociendo al instante los rasgos familiares en esos rostros infantiles. Leo, Gaby, Martín y Julián. Isabela había presentado a los cuatrillizos con orgullo materno. Tus nietos, Lady Elena. Ahora, en la soledad de su habitación, Alejandro miraba una fotografía que había guardado escondida en el fondo de un cajón. Él e Isabela, el día de su boda. Ella sonreía con una felicidad tan genuina que era doloroso mirarla, mientras él mantenía su expresión seria, como si ya entonces supiera que ese matrimonio estaba condenado al fracaso. ¿Has dormido algo? La voz de Victoria lo sobresaltó. No la había oído entrar. ¿Cómo podría? Respondió, guardando la fotografía apresuradamente. Tengo 4 hijos que no conocía y una exmujer que posee suficientes acciones de mi empresa para derrocarme. Victoria se acercó, envolviéndolo en un abrazo calculado. No deberías preocuparte tanto. Mis contactos en el bufete ya están investigando cómo consiguió esas acciones. Si hubo alguna irregularidad, la encontraremos. Alejandro se apartó bruscamente. Tom, ¿has visto a esos niños, Victoria? Son idénticos a mí. Son míos. Durante 5 años viví convencido de una mentira. ¿Y si eso es exactamente lo que ella quiere que pienses? La voz de Victoria goteaba un dulzón veneno. No sería la primera vez que alguien usa a unos niños para manipular a un hombre poderoso. Alejandro negó con la cabeza. No podía seguir escuchando esas insinuaciones. Necesitaba respuestas, y solo una persona podía dárselas. La mansión que Isabela había alquilado en las afueras de Madrid era considerablemente más modesta que Villa Paraíso, pero desprendía un gusto exquisito. Jardines perfectamente cuidados rodeaban la propiedad, y el sonido de risas infantiles flotaba desde la piscina trasera. Alejandro se quedó en su coche por un momento, reuniendo el coraje para enfrentar la realidad. Finalmente, presionó el timbre y esperó, con el corazón latiendo en su pecho como si quisiera escapar. Una mujer mayor, con un acento sudamericano inconfundible, abrió la puerta. El señor Navarro, supongo.
La señora Cruz lo espera en el jardín de atrás. Mientras seguía a la mujer por la casa, Alejandro notó detalles que delataban la presencia de los niños. Juguetes cuidadosamente ordenados, dibujos coloridos enmarcados en las paredes, fotografías que documentaban momentos que él nunca había presenciado. Cada imagen era una puñalada a su conciencia, un recordatorio de todo lo que se había perdido. Isabela estaba sentada en una elegante mesa de jardín, con una taza de té en las manos y documentos esparcidos frente a ella. Vestía de forma sencilla, pero elegante, y la brisa jugaba con su cabello. Al verlo, una leve sonrisa apareció en sus labios, pero no llegó a sus ojos. «Buenos días, Alejandro. Debo confesar que no esperaba verte tan pronto». Él se sentó frente a ella, incapaz de disimular su incomodidad. «Necesitamos hablar». «Claro. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por tus hijos? ¿Por las acciones de la empresa? ¿O quizás por los 5 años que han pasado desde que me echaste de tu vida como a una delincuente?» La frialdad en su voz contrastaba con el recuerdo de la mujer dulce y apasionada que había sido. Alejandro entendió que el tiempo y el dolor la habían transformado. «Por los niños», respondió finalmente. «¿Cómo es posible? Los doctores me dijeron». «Los doctores se equivocaron», interrumpió Isabela con firmeza. «O quizás mintieron. O quizás fuiste tú el que prefirió creer una mentira antes que confiar en tu esposa». La culpa se retorció en el estómago de Alejandro como una serpiente venenosa. «¿Dónde están?» «En el colegio». «Son niños normales, Alejandro, a pesar de las circunstancias extraordinarias de su concepción y nacimiento. Van a la escuela, tienen amigos, practican deportes, han crecido sin un padre, pero no les ha faltado amor. ¿Por qué no me buscaste cuando nacieron? ¿Por qué esperar 5 años?» La risa de Isabela sonó amarga. «¿En serio me preguntas eso? Me humillaste públicamente. Me acusaste de infidelidad. Me echaste de tu casa sin un céntimo. ¿Y esperabas que yo corriera a ti cuando descubrí que esperaba no 1, sino 4 de tus hijos?» Alejandro bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. «¿Qué quieres ahora, Isabela? ¿Venganza? ¿Dinero? Quiero lo que es justo para mis hijos. No vine a destruirte, aunque podría con lo que sé de tus negocios. Vine porque uno de ellos, Martín, te necesita. Ha desarrollado una rara enfermedad médica que requiere un tratamiento especializado. Y para eso, necesitamos tu ADN». La revelación cayó sobre Alejandro como una ducha fría. «¿Qué le pasa a Martín?» Por primera vez, la máscara de fortaleza de Isabela se resquebrajó. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. «Una rara enfermedad autoinmune. Los síntomas comenzaron hace 6 meses. Hemos consultado a especialistas en toda Europa. El tratamiento que necesita debe ser personalizado en base a su información genética completa. Necesitamos muestras de tu ADN». Alejandro sintió que el mundo se detenía. Uno de sus hijos, un niño que no conocía pero que llevaba su sangre, estaba enfermo. Mientras él se había dedicado a acumular riqueza y poder, sus propios hijos habían crecido sin su presencia, sin su apoyo. «Haré lo que sea necesario», dijo, con la voz rota. «Lo que sea necesario», asintió Isabela, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. «Gracias». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, lleno de palabras no dichas y recuerdos dolorosos. «¿Cómo conseguiste las acciones?», preguntó Alejandro finalmente, intentando reconducir la conversación a un terreno más familiar. Isabela sonrió con una mezcla de orgullo y desafío. «Terminé mis estudios de administración de empresas mientras criaba a 4 bebés. No fue fácil, pero tuve una poderosa motivación. Cuando la herencia de mi tía por fin se liberó tras un largo pleito, invertí estratégicamente. Tu expansión internacional fue precipitada, Alejandro. Cometiste errores que cualquier estudiante de primer año habría evitado. Cuando las acciones cayeron,
Yo estaba esperando para comprarlas. Alejandro no pudo evitar esbozar una sonrisa irónica. Siempre fuiste más inteligente que yo. No se trata de inteligencia, sino de perspectiva. Tú solo veías números y ganancias. Yo veía a personas, necesidades, oportunidades reales. La llegada de los niños del colegio interrumpió la conversación. Las voces infantiles llenaron la casa, acercándose al jardín como un torbellino de energía. «Mami Martín ganó la Feria de Ciencias», anunció uno de ellos, irrumpiendo en el jardín seguido de sus 3 hermanos. Los 4 se quedaron quietos al ver a Alejandro. El silencio que siguió fue el más doloroso que Alejandro había experimentado. 4 pares de ojos, réplicas exactas de los suyos, lo estudiaban con una mezcla de curiosidad y recelo. «Niños», dijo Isabela con voz tranquila, «él es Alejandro Navarro, su padre». Mientras tanto, en Villa Paraíso, Victoria Salgado mantenía una conversación telefónica que cambiaría el curso de los acontecimientos. «Papá ha regresado y no viene sola». Alberto Salgado, dueño de la cadena hotelera rival de Hoteles Navarro, sonrió al otro lado de la línea. Llevaba años esperando una oportunidad para vengarse de Alejandro, quien le había arrebatado varios contratos importantes, usando métodos que rozaban la ilegalidad. «¿Estás segura de que son sus hijos?», preguntó con cautela. 4 niños idénticos a él, no hay duda. Interesante. Muy interesante. Mantente cerca de la situación e infórmame. Esta podría ser la oportunidad que estábamos esperando. Victoria colgó, mirando la fotografía de Alejandro e Isabela que había encontrado en la habitación. Con un gesto de desprecio, la arrojó al cesto de la basura. Nadie, y menos esa mujer del pasado, iba a interponerse entre ella y sus planes. En la sede de Hoteles Navarro, la noticia de la reaparición de Isabela y los 4 herederos se había propagado como la pólvora. La junta directiva había convocado una reunión de emergencia. «Esto podría desestabilizar por completo la empresa», argumentó Ricardo Méndez, uno de los miembros más veteranos de la junta. «Los accionistas están nerviosos. Las acciones han caído un 3% solo esta mañana. Debemos emitir un comunicado oficial», sugirió otro. «Algo que tranquilice a los mercados». «¿Y qué proponen que digamos?», preguntó Sofía Navarro, quien había asumido la dirección de responsabilidad social corporativa tras la marcha de su cuñada. «¿Que mi hermano descubrió 5 años después que tiene 4 hijos? ¿Que ha estado viviendo una mentira? ¿Que nuestra antigua directora de operaciones ha vuelto con el suficiente poder accionario como para desafiar a la junta?» El silencio que siguió evidenció la gravedad de la situación. Nadie tenía una respuesta satisfactoria. Mientras tanto, en la modesta mansión alquilada, Alejandro enfrentaba el momento más difícil de su vida: conocer a sus hijos. Los 4 chicos lo miraban con expresiones que iban de la curiosidad a la hostilidad abierta. «¿Por qué nunca viniste a vernos?», preguntó Leo, que parecía el mayor, aunque Isabela le había explicado que habían nacido con solo minutos de diferencia. La pregunta, directa e inocente, golpeó a Alejandro más fuerte que cualquier acusación adulta. «Yo creí que no eran mis hijos», respondió con sinceridad. Las mentiras ya habían causado suficiente daño. «Pero nos parecemos a ti», observó Gaby, el más callado de los 4. «Todo el mundo lo dice». «Lo sé, y lamento cada día no haberme dado cuenta antes». Martín, el niño enfermo, se mantenía ligeramente apartado, observándolo con unos ojos que parecían albergar una sabiduría impropia para su edad. «¿Vas a ayudarme a ponerme bien?», preguntó finalmente. Alejandro sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Se arrodilló frente al pequeño, mirándolo a los ojos. «Haré todo lo que esté en mi poder para que te cures. Te lo prometo». «¿Eso significa que vas a vivir con nosotros? ¿Seremos una familia normal?», interrumpió Julián, el más inquieto. La pregunta flotó en el aire. Alejandro miró a Isabela, buscando una respuesta,
pero su expresión era inescrutable. «No sé si podemos ser una familia normal», respondió finalmente, «pero sí sé que quiero conoceros, estar presente en vuestras vidas, si me dais una oportunidad». Los 4 niños intercambiaron miradas, comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo los hermanos, y más aún los múltiples, parecían entender. «Tendrás que esforzarte mucho», declaró Leo, con una seriedad que provocó una sonrisa en Alejandro. 5 años son muchos deberes atrasados. Esa noche, mientras conducía de regreso a Villa Paraíso, Alejandro entendió la magnitud del error que había cometido. No se trataba solo de haber perdido a Isabela o de haber rechazado a sus hijos. Se trataba de haber construido su vida sobre cimientos falsos. El orgullo, la desconfianza, el miedo a amar de verdad. Las luces de Madrid parpadeaban a lo lejos, reflejándose en el océano como estrellas caídas. Recordó una conversación con su madre años atrás, poco después de conocer a Isabela. «Ten cuidado, hijo», le había advertido Elena. «Esa mujer podría ser la que por fin derrita el hielo que tienes dentro, y el deshielo siempre es doloroso». ¿Qué razón tenía? El hielo se estaba derritiendo, y el dolor era insoportable, pero también sentía otra cosa, algo que había olvidado. Esperanza. Una pequeña luz que se abría paso a través de las grietas de la fortaleza que había construido alrededor de su corazón. Su teléfono sonó. Era Victoria. «¿Dónde has estado todo el día? La junta está en crisis. Necesitan que te presentes a primera hora mañana». «Estaré allí», respondió mecánicamente. «La has visto, ¿verdad? Has estado con ella». El tono acusador de Victoria de pronto lo irritó. «He conocido a mis hijos, Victoria. Mis hijos». El silencio al otro lado de la línea habló más fuerte que cualquier respuesta. «Hablamos mañana», zanjó Alejandro, cortando la llamada. Al llegar a Villa Paraíso, la encontró sumida en un silencio opresivo. Los fantasmas del pasado parecían acechar en cada rincón. Se dirigió directamente a su estudio y abrió el cajón donde guardaba su posesión más preciada. Un viejo reloj de bolsillo que había pertenecido a su abuelo. «Nunca abandones a los tuyos», le había dicho el anciano en su lecho de muerte. «Yo lo hice, y ha sido el mayor error de mi vida». Alejandro nunca había entendido del todo esas palabras. Su abuelo había sido un pilar de la familia, un hombre respetado y querido. ¿A quién había abandonado? ¿Qué secreto se había llevado a la tumba? Mientras contemplaba el reloj, se dio cuenta de que estaba repitiendo patrones familiares que ni siquiera conocía. El miedo a amar, el miedo a la traición, la desconfianza. ¿De dónde provenían realmente? El sonido del helicóptero que sobrevolaba la mansión lo sacó de sus pensamientos. Eran las noticias locales, hambrientas de imágenes del escándalo que ya ocupaba los titulares digitales. El magnate hotelero Alejandro Navarro descubre que tiene 4 herederos. Su imperio estaba comenzando a tambalearse, pero por primera vez en años, a Alejandro Navarro no le preocupaba el dinero ni el poder. Tenía 4 razones mucho más importantes por las que luchar. Leo, Gaby, Martín y Julián. Sus hijos. Comenta abajo. ¿Qué crees que significa el secreto del abuelo de Alejandro para su propio camino? ¿Podrá Alejandro liberarse de verdad de sus patrones del pasado? Una nueva esperanza. El Centro Médico de la UCLA en Los Ángeles, con sus imponentes instalaciones y su reputación como uno de los mejores centros médicos del país, infundía respeto y esperanza a partes iguales. Alejandro Navarro, sentado en una fría sala de espera, experimentaba una vulnerabilidad desconocida. Las pruebas para determinar su compatibilidad genética con Martín se habían programado con urgencia, gracias a sus contactos e influencias. A su lado, Isabela hojeaba una revista con indiferencia, aunque era evidente que no prestaba atención a su contenido.
Las ojeras bajo sus ojos revelaban noches de insomnio y preocupación por la salud de su hijo. ¿Desde cuándo está enfermo?, preguntó Alejandro, rompiendo el silencio incómodo. Isabela levantó la vista, sorprendida por la pregunta. Los primeros síntomas aparecieron hace 6 meses. Al principio, pensamos que era un simple resfriado que no terminaba de curarse. Luego vinieron los dolores en las articulaciones, el cansancio constante, las fiebres inexplicables. Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso con esa fuerza que Alejandro había llegado a admirar. Consultamos a especialistas en Buenos Aires, donde vivíamos. Cuando se confirmó el diagnóstico, supe que debíamos regresar a España. Necesitábamos tu ADN para el tratamiento personalizado. ¿Por qué no me contactaste directamente? ¿Por qué la entrada dramática en la fiesta? Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Isabela. ¿Habrías creído un simple texto o una llamada después de 5 años? ¿Habrías aceptado que esos niños eran tuyos sin verlos? Necesitaba que los vieras, que reconocieras tu propia imagen en ellos. Alejandro no pudo discutir su lógica. La desconfianza siempre había sido su mayor defecto, un escudo que había construido desde la infancia. «Señor Navarro», llamó una enfermera desde el umbral, «el doctor Evans lo recibirá ahora». El especialista, un hombre de mediana edad, con un semblante tranquilizador, los recibió en su consultorio. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y reconocimientos internacionales. «La condición de Martín es poco común, pero no desesperanzadora», explicó después de revisar los resultados preliminares. Su sistema inmunológico está atacando ciertas células de su propio cuerpo, causando inflamación y daño en los tejidos. Con el tratamiento adecuado, puede llevar una vida completamente normal. ¿Y para ese tratamiento necesitan mi ADN?, preguntó Alejandro. «Chiquita». Exactamente. La terapia más efectiva requiere el diseño de anticuerpos monoclonales, específicos basados en el perfil genético completo del paciente. Para eso, necesitamos muestras de ambos padres. La buena noticia es que, según estos análisis preliminares, usted es, sin lugar a dudas, el padre biológico de Martín. Esas palabras, dichas con una aséptica objetividad científica, confirmaron lo que el corazón de Alejandro ya sabía. Eran sus hijos. Siempre lo habían sido. «¿Cuáles son los siguientes pasos?», preguntó, decidido a hacer lo que fuera necesario. «Necesitaremos realizar una extracción de médula ósea. Es un procedimiento invasivo, pero fundamental para el tratamiento. Se realizará bajo anestesia general». Alejandro asintió, aunque un escalofrío le recorrió la espalda. Desde la infancia, los hospitales le provocaban un terror irracional, fruto de una experiencia traumática cuando, a los 8 años, fue sometido a una cirugía de emergencia tras un accidente. «Lo haremos mañana», decidió, ignorando su miedo. «¿Cuánto tardará el tratamiento en estar listo después de eso?». «Unas 2 o 3 semanas. Mientras tanto, continuaremos con la terapia actual para controlar los síntomas». Al salir de la consulta, Alejandro notó que Isabela lo observaba con una expresión indescifrable. «¿Qué pasa?», preguntó. «Nada. Es solo que no esperaba que aceptaras tan rápido. Te recordaba más calculador. La gente cambia, Isabela. O quizás, simplemente, tú nunca me conociste de verdad. O quizás eres tú quien nunca se conoció a sí mismo», respondió ella en voz baja. Esa tarde, Alejandro visitó Villa Paraíso para recoger algunas pertenencias personales. Había decidido mudarse temporalmente a un hotel cerca del hospital para estar disponible durante el proceso de tratamiento de Martín. Su sorpresa fue inmensa cuando encontró a Elena, su madre, jugando con los niños en el jardín. «Mamá, ¿qué es esto?». Elena se puso de pie con su característica dignidad, mientras los niños seguían jugando felices con un perro que Alejandro no recordaba haber visto antes. «Invité a Isabela y a mis nietos a pasar la tarde.
Esta también es su casa. Isabela y yo estamos divorciados, madre, y esta casa es mía. Elena lo miró con esa expresión que, desde la infancia, lo hacía sentir pequeño e insignificante. Esta casa ha sido el hogar de la familia Navarro durante 3 generaciones. Le pertenece a la familia, no solo a ti. Y esos niños son Navarro, te guste o no. Alejandro se pasó una mano por el pelo, frustrado. Las cosas no son tan simples. Claro que sí lo son. Tienes 4 hijos maravillosos y una exmujer que, a pesar de todo el dolor que le causaste, ha tenido la generosidad de regresar para que puedas conocer a tus hijos y ayudar a salvar la vida de uno de ellos. ¿Qué podría ser más simple que eso? En ese momento, Martín se acercó a ellos con cautela. De los 4, era el más reservado, quizás a causa de su enfermedad. La abuela Elena dice que tienes fotos de cuando eras pequeño, le dijo, dirigiéndose a Alejandro. ¿Puedo verlas? Quiero saber si me parezco a ti. El corazón de Alejandro dio un vuelco ante una petición tan simple y a la vez tan profunda. Claro que sí, están en mi estudio. Ven, te las enseño. Mientras subían las escaleras, Alejandro sintió la pequeña mano de Martín buscando la suya. Ese simple gesto de confianza infantil desarmó todas sus defensas. En el estudio, sacó álbumes que no había mirado en años, fotografías de su infancia, de vacaciones familiares, de competiciones deportivas en el colegio. Mira, aquí tenía más o menos tu edad. Señaló una imagen donde aparecía con un trofeo de natación. Martín estudió la fotografía con atención. Tienes mis mismos ojos y nariz, pero mamá dice que tengo su sonrisa. Es verdad, tu madre tiene una sonrisa preciosa. El niño asintió con seriedad. Por eso sonrío poco, para guardarla para las ocasiones especiales, como ella. La observación, tan aguda y a la vez tan inocente, conmovió profundamente a Alejandro. Estos niños no solo habían heredado sus rasgos físicos, sino también su capacidad de observación. Su sensibilidad, oculta tras una fachada de serenidad. Mañana me harán unas pruebas en el hospital, dijo Alejandro, intentando explicarle el procedimiento de forma que un niño de 5 años pudiera entenderlo. Esas pruebas ayudarán a los médicos a preparar la medicina que tú necesitas. Martín lo miró con sus ojos oscuros, llenos de una sabiduría impropia para su edad. ¿Tienes miedo? A mí me dan miedo las agujas. Alejandro no pudo mentir ante esa mirada tan parecida a la suya. Sí, tengo miedo. No me gustan los hospitales desde que era pequeño. A mí tampoco, confesó Martín. Pero mamá dice que a veces hay que ser valiente, aunque se tenga miedo. Tu madre es una mujer muy sabia. Mientras tanto, en la sede de Hoteles Navarro, Victoria Salgado mantenía una reunión a puerta cerrada con varios miembros de la junta directiva. Alejandro está emocionalmente comprometido, argumentó con calculada pasión. Estas decisiones personales están afectando gravemente a la empresa. Las acciones siguen cayendo. Los inversores están nerviosos. ¿Qué propones exactamente?, preguntó Ricardo Méndez, que siempre había sido leal a Alejandro. Una moción de censura. Necesitamos que Alejandro tome una baja temporal mientras resuelve sus asuntos familiares. Yo puedo asumir la dirección ejecutiva durante ese periodo. Los miembros de la junta intercambiaron miradas incómodas. Lo que Victoria proponía era prácticamente un golpe de estado corporativo. Necesitaríamos el apoyo de al menos el 60% de los accionistas, recordó otro miembro de la junta. Y Alejandro controla el 40%. Victoria sonrió con confianza. Ya no. Con el 15% que posee su exmujer, su control ha disminuido significativamente. Y tengo razones para creer que Isabela Cruz estaría dispuesta a apoyar esta moción. Lo que Victoria no mencionó fue la conversación que había tenido esa mañana con su padre. Alberto Salgado había propuesto una fusión entre ambas cadenas hoteleras, con él como presidente del grupo resultante y Victoria como directora general. El primer paso
destituir a Alejandro Navarro del poder. La mañana de la intervención, Alejandro se despertó sobresaltado por una pesadilla recurrente. Se veía a sí mismo, de niño, abandonado en un hospital, mientras su padre se alejaba sin mirar atrás. El miedo a las agujas, a la anestesia, a la vulnerabilidad absoluta de estar inconsciente en manos de extraños, lo paralizaba. «Todo saldrá bien», le aseguró Isabela, que había acudido al hospital para acompañarlo, aunque mantenía una evidente distancia emocional. «Es un procedimiento de rutina». El anestesista le explicó el proceso, mientras las enfermeras preparaban el equipo necesario. Alejandro, vestido con la bata de hospital, nunca se había sentido tan indefenso. «Cuando despierte, todo habrá terminado», dijo el médico, mientras la anestesia comenzaba a hacer efecto. «Piense en algo agradable mientras se duerme». La imagen que vino a su mente en esos últimos instantes de conciencia no fue la de sus éxitos empresariales, ni la de sus lujosas propiedades. Fue la de 4 niños idénticos, riendo en el jardín de Villa Paraíso, e Isabela observándolos, con una mezcla de orgullo y amor infinito. Cuando despertó horas después, lo primero que vio fue a Isabela dormitando en una silla incómoda junto a su cama. Se había quedado allí durante todo el procedimiento. «¿Volviste?», susurró, con la voz ronca por la intubación. Isabela abrió los ojos, momentáneamente desorientada. «Los chicos querían saber que estabas bien. Les prometí que te cuidaría». El dolor en la parte baja de la espalda, donde le habían extraído la médula ósea, era intenso, pero Alejandro apenas lo notó. Una sensación más poderosa lo llenaba: la gratitud. «Gracias», dijo simplemente, «por quedarte, por los niños, por todo». Isabela apartó la mirada, incómoda con su inusual vulnerabilidad. «Debes descansar. El médico dijo que podrás irte mañana si todo va bien». Pero cuando intentó levantarse para irse, Alejandro la tomó suavemente de la mano. «Quédate, por favor, solo un poco más». Y, contra todo pronóstico, ella se quedó. «Deja tus comentarios. ¿Qué opinas del sorprendente cambio de actitud de Isabela? ¿Cómo afectarán los remordimientos del pasado de Alejandro sus decisiones futuras?» El secreto familiar. En los días siguientes, mientras Alejandro se recuperaba en Villa Paraíso, bajo el cuidado de Elena, y las visitas diarias de los niños, Isabela se dedicó a investigar la situación financiera de la compañía. Su formación en administración y los años de experiencia en el sector le permitieron ver con claridad lo que otros pasaban por alto. Lo que descubrió la alarmó profundamente. La expansión internacional que Alejandro había emprendido se basaba en préstamos con términos abusivos y contratos que comprometían seriamente la viabilidad futura de la empresa. Alguien lo había asesorado deliberadamente mal, dirigiéndolo hacia un desastre financiero programado. Ese alguien tenía nombre y apellido: Victoria Salgado. El Festival de la Noche de las Hogueras iluminaba la costa de la Costa del Sol, con hogueras que se reflejaban en el mar, como estrellas caídas del cielo. Villa Paraíso, por primera vez en 5 años, bullía de actividad infantil. Los cuatrillizos, fascinados por la celebración que nunca habían vivido, corrían por la playa privada, bajo la atenta mirada de Elena, que había organizado una pequeña fiesta familiar para la ocasión. Alejandro, aún adolorido por la extracción de médula ósea semanas atrás, observaba la escena desde la terraza. La risa cristalina de sus hijos se mezclaba con el sonido de las olas y los ocasionales estallidos de fuegos artificiales que los jóvenes lanzaban en la playa pública contigua. «No deberías estar tanto tiempo de pie», la voz de Isabela lo sorprendió. «El médico recomendó reposo». «Estoy bien», respondió automáticamente,
aunque el dolor punzante en la parte baja de la espalda contradecía sus palabras. ¿Cómo está Martín? Los primeros resultados del tratamiento son prometedores. La inflamación ha disminuido y la fiebre no ha regresado en 3 días. Un peso invisible se levantó de los hombros de Alejandro. Desde que supo del diagnóstico de su hijo, había vivido con un miedo constante que nunca admitiría en voz alta. «Me alegro», dijo simplemente, incapaz de expresar la magnitud de su alivio. Isabela se apoyó en la barandilla junto a él, contemplando a los niños que ahora ayudaban a Elena a preparar la hoguera. La cercanía de su cuerpo, el sutil perfume que siempre había usado, despertaron en Alejandro recuerdos que creía olvidados. «¿Recuerdas nuestra primera noche de las hogueras?», preguntó ella, como si le hubiera leído el pensamiento. «¿Cómo podría olvidarlo? Te llevé a esa cala escondida cerca de Marbella, y escribimos nuestros deseos, y los lanzamos juntos al fuego. Yo pedí que formáramos una familia». La revelación golpeó a Alejandro con fuerza. «Nunca me lo dijiste. No se supone que reveles tus deseos de la noche de las hogueras si quieres que se hagan realidad». Isabela sonrió con melancolía. Aunque supongo que al final se cumplió de una forma que ninguno de los dos hubiera imaginado. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones contenidas, palabras no dichas y heridas aún abiertas. «¿Tú qué pediste esa noche?», preguntó finalmente Isabela. Alejandro dudó un momento antes de responder. «Pedí nunca convertirme en mi padre». La ironía de ese deseo incumplido flotó entre ellos como un fantasma. Alejandro había repetido exactamente el patrón que tanto temía: el abandono, la ausencia, la priorización del trabajo por encima de la familia. «Aún estás a tiempo de romper ese ciclo», dijo Isabela en voz baja, sorprendiéndolo con su comprensión. «Te necesitan, especialmente Martín». Antes de que Alejandro pudiera responder, su teléfono interrumpió el momento. Era Sofía, su hermana. «Alejandro, tienes que venir a la oficina de inmediato. Victoria ha convocado una junta extraordinaria. Planean una moción de censura para destituirte temporalmente de la dirección». La noticia lo dejó momentáneamente sin habla. ¿Con qué pretexto? Incapacidad temporal por asuntos personales. Afirman que tu situación familiar está afectando tu juicio de negocios y la estabilidad de la empresa. Zas. La furia comenzó a hervir dentro de Alejandro. «Estaré allí en 30 minutos». Colgó y se encontró con la mirada inquisitiva de Isabela. «Problemas en la empresa», explicó con brusquedad. «Victoria Salgado está moviendo hilos», adivinó ella. «No me sorprende. He estado investigando las operaciones de expansión internacional que emprendiste después de nuestro divorcio. Alguien te asesoró deliberadamente mal, Alejandro. Esos contratos están diseñados para debilitar la empresa a largo plazo». Alejandro la miró con sorpresa. «¿Cómo sabes eso?» «Porque conozco el sector tan bien como tú, y porque tengo acceso a la información como accionista. La pregunta es, ¿quién se beneficiaría de la caída de Hoteles Navarro?». La respuesta era obvia: Alberto Salgado, el padre de Victoria y dueño de la cadena hotelera rival. «Tengo que irme», dijo Alejandro, dirigiéndose hacia la casa. «Disfruta de la fiesta con los niños». «Voy contigo», declaró Isabela con firmeza. «Mis acciones pueden ser decisivas en esa votación». El edificio de cristal y acero que albergaba la sede de Hoteles Navarro brillaba bajo las últimas luces del atardecer. En la sala de juntas del último piso, toda la junta directiva esperaba con expresiones tensas. Cuando Alejandro entró, seguido de Isabela, un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Nadie esperaba que su exmujer se presentara junto al hombre que supuestamente estaba allí para destruir. Victoria, elegantemente vestida con un vibrante traje rojo, no pudo disimular su incomodidad ante la presencia de Isabela. «Esta es una reunión privada de la Junta», dijo con frialdad.
La señora Cruz no está autorizada a estar aquí. La señora Cruz posee el 15% de las acciones de esta empresa, respondió Alejandro con calma. Tiene todo el derecho a estar presente. Ricardo Méndez, como el miembro más antiguo de la Junta, tomó la palabra. Alejandro, esta reunión ha sido convocada para debatir la difícil situación que enfrenta la empresa. Algunos miembros de la Junta creen que tus circunstancias personales actuales pueden estar afectando tu capacidad de liderazgo de manera efectiva. En otras palabras, interrumpió Alejandro, Victoria los ha convencido de que necesita un descanso mientras ella asume el control. ¿Me equivoco? El silencio incómodo confirmó su sospecha. Antes de proceder a cualquier votación, continuó, me gustaría presentarles algunos datos que quizás cambien la perspectiva de esta junta. Con un gesto, invitó a Isabela a hablar. Ella se adelantó con la confianza de quien conoce el terreno que pisa a la perfección. En las últimas semanas, he analizado minuciosamente los contratos de expansión internacional firmados por esta compañía en los últimos 3 años. Comenzó, proyectando documentos en la pantalla gigante de la sala. Lo que he descubierto es, por decirlo menos, preocupante. Durante la siguiente media hora, Isabela expuso de forma quirúrgica cómo los acuerdos firmados bajo el asesoramiento de Victoria contenían cláusulas ocultas que comprometían seriamente la viabilidad de la empresa a largo plazo. Peor aún, demostró cómo esas cláusulas beneficiaban indirectamente a Hoteles Salgado, la compañía del padre de Victoria. En resumen, concluyó Isabela, estamos ante un claro caso de conflicto de intereses que raya en la ilegalidad. La señorita Salgado ha utilizado su posición de privilegio para debilitar sistemáticamente a Hoteles Navarro mientras fortalecía la empresa de su padre. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Victoria, pálida de furia, se puso de pie bruscamente. Esto es una calumnia. No permitiré que una mujer despechada que abandonó la empresa hace 5 años venga ahora a hacer acusaciones sin fundamento. Sin fundamento, Isabela sonrió con calma. Cada dato está respaldado por documentos firmados por usted misma, Victoria. Y en cuanto a ser una mujer despechada, le recuerdo que fue Alejandro quien me expulsó públicamente de su vida. No al revés. Ricardo Méndez, visiblemente agitado por las revelaciones, intervino. Creo que debemos posponer cualquier votación hasta que estos documentos sean verificados por nuestro departamento legal. Me parece razonable, asintió Alejandro. Mientras tanto, sugiero que la señorita Salgado sea suspendida temporalmente de sus funciones hasta que se aclare este posible conflicto de intereses. La votación para esta medida cautelar fue unánime, con la abstención obligada de Victoria. Antes de abandonar la sala, se detuvo frente a Isabela con una mirada llena de odio. Este no será el final, susurró, para que solo Isabela pudiera oírla. Mi padre y yo hemos invertido demasiado tiempo en este plan para que una advenediza lo arruine todo. Isabela le sostuvo la mirada sin inmutarse. Debiste haber investigado mejor mi historia, Victoria. A nadie que ha criado a 4 hijos a la vez se le asusta fácilmente. Dale like a este video. ¿Qué opinas de la genialidad estratégica de Isabela? ¿Cómo terminará esta batalla corporativa? Deja tus comentarios abajo. La confesión. Regreso en Villa Paraíso. El ambiente en el coche era extrañamente íntimo. La adrenalina del enfrentamiento había dado paso a una calma compartida entre Alejandro e Isabela. Gracias, dijo él finalmente, rompiendo el silencio. No solo por lo de hoy, sino por abrirme los ojos sobre Victoria. He sido un completo idiota. No serías el primer hombre en ser manipulado por una mujer atractiva con una agenda oculta, respondió ella con una sonrisa irónica. Además, tengo tanto interés como tú en que la empresa prospere. Es el futuro de nuestros hijos. ¡Nuestros hijos! Esas 2 palabras resonaron en el corazón de Alejandro.
como un eco de lo que pudo ser, y no fue, de lo que quizás aún podría ser. ¿Por qué regresaste de verdad, Isabela?, preguntó, apartando momentáneamente la vista de la carretera para observar su perfil. Podrías haber enviado a tus abogados por lo de las acciones. Podrías haberte puesto en contacto conmigo de forma discreta para el tratamiento de Martín. ¿Por qué la entrada espectacular en la fiesta? ¿Por qué exponerte de esa manera? Isabela se mantuvo en silencio durante tanto tiempo que Alejandro pensó que no respondería. Cuando por fin lo hizo, su voz contenía una vulnerabilidad que no le había mostrado en años. Porque necesitaba ver tu cara cuando vieras a los chicos. Necesitaba saber si quedaba algo de humano en ti, algo del hombre del que me enamoré. Y porque ellos merecen conocer a su padre, entender de dónde vienen, quiénes son y qué veredicto has dado. ¿Queda algo de ese hombre? La pregunta flotó entre ellos como una burbuja frágil que podía estallar con el menor aliento. Creo que está luchando por salir, respondió Isabela finalmente. Pero tiene muchos demonios que superar primero. Al llegar a Villa Paraíso, encontraron la fiesta de la Noche de las Hogueras en pleno apogeo. Elena había organizado una pequeña hoguera en la playa privada, y los niños saltaban a su alrededor, siguiendo la tradición de pedir al fuego purificador que alejara los males y atrajera la buena fortuna. Leo, el más extrovertido de los cuatro, corrió hacia ellos en cuanto los vio. «Papi, mami, tenéis que escribir vuestros deseos. La abuela dice que es tradición». Era la primera vez que cualquiera de los niños lo llamaba así, y el impacto emocional fue tan fuerte que Alejandro tuvo que parpadear para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Gaby se acercó con 2 pequeños trozos de papel y lápices. «Tenéis que escribir algo que queráis que pase y algo que queráis olvidar», explicó, con su seriedad característica. «Luego lo tiráis al fuego y se hacen realidad». Isabela y Alejandro intercambiaron una mirada de complicidad, recordando aquella lejana noche de las hogueras en la que eran jóvenes y estaban enamorados, antes de que la ambición y el orgullo los separaran. Mientras escribían sus deseos, Martín se acercó a su padre con cautela. El tratamiento estaba funcionando, pero todavía se cansaba con facilidad y necesitaba cuidados especiales. «¿Qué vas a pedir, papá?», preguntó con curiosidad. Alejandro contempló el papel en blanco, sintiendo el peso de los últimos 5 años, de las decisiones equivocadas, de las oportunidades perdidas. Finalmente, escribió: «Deseo ser el padre que mis hijos se merecen y el hombre que Isabela creyó que podía ser». «¿Y tú qué has pedido?», le preguntó a su hijo, doblando con cuidado el papel para que nadie pudiera leer su contenido. «He pedido que nos quedemos todos juntos», respondió Martín, con la sinceridad descarnada de los niños. «Tú, mamá, mis hermanos, la abuela, como una familia normal». La simplicidad del deseo de ese niño contrastaba dolorosamente con la complejidad de la situación adulta. Alejandro abrazó a su hijo, sintiendo que algo se rompía y se curaba al mismo tiempo dentro de él. «Ese es un buen deseo», murmuró contra el cabello del niño, idéntico al suyo. «Muy bueno». Cuando llegó el momento de lanzar los papeles al fuego, toda la familia formó un círculo alrededor de la hoguera. Elena recitó la invocación tradicional, pidiendo al fuego que consumiera lo malo y fortaleciera lo bueno. Uno a uno, lanzaron sus deseos a las llamas. Cuando le tocó el turno a Isabela, Alejandro creyó ver una lágrima rodar por su mejilla, rápidamente enjugada. ¿Qué habría deseado ella? Aún habría lugar en su corazón para el hombre que le había causado tanto dolor. La noche avanzó, y los niños, agotados por la emoción del día, finalmente se quedaron dormidos. Elena se retiró a su habitación, dejando a Isabela y Alejandro solos en la terraza, contemplando las últimas brasas de la hoguera y el mar en calma bajo la luna llena.
¿Sabes qué es lo más irónico?, comentó Isabela, rompiendo el cómodo silencio. Que cuando me echaste esa noche, yo estaba planeando dejarte. La confesión sorprendió a Alejandro. ¿Por qué? Porque había descubierto que no eras el hombre que yo creía. Te habías convertido en alguien frío, obsesionado con el poder y el control, incapaz de mostrar vulnerabilidad o afecto genuino. Cuando me enteré de que estaba embarazada, decidí darte una última oportunidad. Ya sabemos cómo resultó. ¿Y ahora? ¿Quién crees que soy ahora? Isabela lo miró directamente a los ojos, con esa intensidad que siempre lo había desarmado. Eso depende de ti, Alejandro, de las decisiones que tomes de ahora en adelante. A lo lejos, los últimos fuegos artificiales de la noche de las hogueras iluminaron el cielo, recordándoles que, según la tradición, era una noche mágica donde todo era posible, incluso los milagros. Comenta abajo, ¿qué crees que deseó Isabela? ¿Cuál es la lección más importante que ha aprendido Alejandro hasta ahora? El final. El otoño de la Costa del Sol pintaba los jardines de Villa Paraíso en tonos ocre y dorado. Habían pasado 3 meses desde aquella noche de las hogueras, que había marcado un punto de inflexión en la vida de los Navarro. Alejandro, sentado en el porche con una taza de café humeante, observaba a sus 4 hijos jugar en el jardín bajo la atenta mirada de Elena. Los chicos habían comenzado el colegio, adaptándose con sorprendente facilidad a su nueva vida. Martín, en especial, mostraba una clara mejoría. El tratamiento desarrollado gracias a la médula ósea de Alejandro estaba funcionando mejor de lo esperado. Sus mejillas, antes pálidas, ahora mostraban un color saludable, y su energía aumentaba a diario, permitiéndole jugar casi al mismo ritmo que sus hermanos. Los resultados son extraordinarios, había comentado el Dr. Evans en el último chequeo. La respuesta al tratamiento personalizado ha superado nuestras expectativas más optimistas. Si continúa así, en 6 meses podríamos hablar de remisión completa. Esas palabras habían levantado el peso invisible que Alejandro había cargado sobre sus hombros desde que supo de la enfermedad de su hijo. Un hijo al que apenas estaba comenzando a conocer, pero que ya tenía un lugar insustituible en su corazón. El sonido de unos pasos interrumpió sus pensamientos. Isabela se acercó con varios documentos en la mano, y esa expresión decidida que él conocía tan bien. Acaban de llegar los informes de la auditoría externa, anunció, sentándose junto a él. Es peor de lo que pensábamos. Tras las revelaciones sobre el papel de Victoria en la debacle financiera de la empresa, la Junta había ordenado una auditoría completa de todas las operaciones internacionales realizadas en los últimos 3 años. Los resultados preliminares confirmaban las sospechas. Una estrategia deliberada para debilitar Hoteles Navarro en beneficio de Hoteles Salgado. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que la situación sea irreversible?, preguntó Alejandro, estudiando los gráficos que mostraban una caída alarmante en los márgenes de beneficio. 6 meses, quizás menos, respondió Isabela con franqueza. A menos que implementemos cambios drásticos. En las últimas semanas habían trabajado juntos para elaborar un plan de rescate. Su relación profesional había evolucionado gradualmente, recuperando parte de la complicidad que una vez los había unido. Ambos compartían el mismo objetivo: salvar la empresa que sus hijos heredarían algún día. Tengo una propuesta, continuó Isabela, mostrándole un plan estratégico detallado. Durante mi estancia en Argentina, establecí valiosos contactos con inversores latinoamericanos interesados en expandirse a Europa. Si reorientamos nuestra expansión hacia una alianza estratégica, en lugar de la competencia directa con otras cadenas, podríamos revertir la situación. Alejandro estudió la propuesta con atención. Era brillante, innovadora y, lo más importante, viable.
pero requería un cambio fundamental en su filosofía de negocios. Tendría que ceder parte del control absoluto que siempre había ejercido. Esto implicaría reorganizar por completo la junta directiva, observó, identificando de inmediato la implicación más delicada, y nombrar nuevos directores para áreas clave. Isabela asintió. Gente en la que podamos confiar plenamente. La propuesta conllevaba otro cambio significativo. Isabela asumiría el rol de directora de operaciones internacionales, el puesto que había dejado 5 años atrás. Su experiencia en el mercado latinoamericano sería crucial para el éxito del plan. ¿Estás segura de que quieres implicarte a ese nivel?, preguntó Alejandro. Significará menos tiempo con los niños. Una sonrisa melancólica apareció en los labios de Isabela. He sido madre a tiempo completo durante 5 años. Los niños están creciendo, comenzando su vida escolar. Es el momento perfecto para retomar mi carrera, especialmente si con ello aseguro su futuro. El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Ambos sabían que esta decisión alteraría definitivamente la dinámica entre ellos. Ya no serían simplemente exesposos unidos por sus hijos, sino socios en un ambicioso proyecto empresarial. Hay algo más que debes saber, añadió Isabela. He recibido una oferta de Alberto Salgado. Alejandro se tensó visiblemente. ¿Qué clase de oferta? Quiere comprar mis acciones a un precio muy por encima del valor de mercado. A cambio, retiraría las demandas que está preparando contra ti por supuesta mala gestión. La noticia no sorprendió a Alejandro. Tras la suspensión de Victoria y el inicio de la investigación interna, Alberto Salgado había lanzado una agresiva campaña para desestabilizar aún más la empresa. ¿Qué le dijiste? Que mis acciones no están en venta. Al menos, no para él. Sus miradas se encontraron, comunicando sin palabras lo que ambos sabían. Estaban juntos en esa batalla, unidos por un lazo más fuerte que el resentimiento del pasado. Esa misma tarde, mientras Alejandro revisaba viejos documentos familiares, buscando información que pudiera ser útil para la reestructuración de la empresa, encontró una caja de madera tallada que no recordaba haber visto antes. Dentro, cartas amarillentas, fotografías descoloridas y un diario personal con la inconfundible letra de su abuelo, Ernesto Navarro. Intrigado, comenzó a leer. Lo que descubrió en esas páginas cambió por completo su comprensión de la historia familiar. Ernesto Navarro no había abandonado a su familia, como siempre se le había contado. Había sido forzado a distanciarse para protegerlos cuando descubrió que su socio y mejor amigo, Ricardo Cruz, el abuelo de Isabela, estaba involucrado en negocios ilícitos que podrían haberlos llevado a ambos a la cárcel. Prefiero que mi hijo me odie, creyéndome un cobarde, a que lo vea sufrir las consecuencias de mis errores, había escrito Ernesto en la última entrada del diario, fechada poco antes de su muerte. Algún día, cuando el peligro haya pasado, espero que la verdad salga a la luz y entienda que lo que pareció un abandono fue, en realidad, el acto de amor más doloroso de mi vida. Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Toda su vida había crecido odiando el recuerdo de un abuelo que creía un cobarde, un hombre que había abandonado a su familia por egoísmo. Este descubrimiento no solo rehabilitaba la imagen de Ernesto, sino que también explicaba el origen del miedo patológico al abandono que había marcado a generaciones en su familia. Con el diario en la mano, buscó a Isabela, que estaba ayudando a los niños con sus deberes en el salón principal. «Necesito enseñarte algo», le dijo, con una urgencia en la voz que la hizo seguirlo sin preguntar al estudio. Mientras Isabela leía las páginas del diario, su rostro reflejó el mismo shock que había sentido Alejandro.
Mi abuelo estaba involucrado en actividades ilícitas, murmuró ella, incrédula, y el mío sacrificó su relación familiar para protegernos a todos. Alejandro asintió. Este secreto ha envenenado a nuestras familias durante generaciones, Isabela. Mi padre creció creyendo que había sido abandonado, desarrollando el mismo miedo que luego me transmitió a mí. ¿Y yo? Y tú repetiste el patrón, completó ella, comprendiendo por fin el origen de esa desconfianza innata que siempre había caracterizado a Alejandro. El miedo al abandono te llevó a abandonar primero, antes de ser abandonado. La verdad, tan simple y a la vez tan profunda, cayó sobre ellos como una revelación. El ciclo de dolor que atormentaba a la familia Navarro durante décadas podría por fin romperse. Tal como se había previsto, la reorganización implicó cambios dolorosos. Varios ejecutivos leales a Victoria fueron relevados de sus funciones. Y nuevos talentos, muchos provenientes del mercado latinoamericano, se incorporaron a puestos clave. Alberto Salgado, al verse privado de su informante en la empresa, intensificó sus ataques mediáticos y legales. Pero la estrategia diseñada por Isabela comenzó a dar sus frutos. Los primeros acuerdos con inversores argentinos y mexicanos inyectaron capital fresco y abrieron nuevos mercados para Hoteles Navarro. Lo más sorprendente para quienes conocían a Alejandro fue su capacidad para adaptarse a la nueva estructura de poder compartido. Por primera vez en su carrera, estaba aprendiendo a delegar, a confiar en el juicio de los demás, a escuchar diferentes perspectivas. «Te has vuelto más sabio», observó Elena una tarde, mientras veían a los niños decorar la mansión para Navidad, la primera que celebraban todos juntos. «He llegado a entender lo que de verdad importa», respondió él simplemente, «y no son las propiedades ni las acciones». La tradicional cena de Nochebuena en Villa Paraíso siempre había sido un punto culminante en el calendario social. Este año, sin embargo, Alejandro había decidido que sería una celebración familiar íntima. Solo los más cercanos, Elena, Sofía, los niños, algunos amigos de toda la vida y, por supuesto, Isabela. El salón principal resplandecía con los adornos navideños que los cuatrillizos habían ayudado a colocar. Un enorme pino natural dominaba el espacio, cargado de adornos tradicionales y luces parpadeantes. Villancicos suaves sonaban de fondo, mezclándose con las risas y las conversaciones de los invitados. Martín, totalmente recuperado después de meses de tratamiento, corría con sus hermanos alrededor de la mesa donde se serviría la cena tradicional. Su transformación era el mejor regalo que Alejandro podría haber recibido. «Cada día se parece más a ti», comentó Isabela, acercándose con 2 copas de sidra espumosa. No solo físicamente, sino en su determinación, en su forma de analizar cada situación antes de actuar. Alejandro aceptó la copa, permitiéndose un momento para admirar a la mujer que, contra todo pronóstico, había regresado a su vida. El tiempo y las experiencias compartidas la habían transformado, dotándola de una confianza y una fuerza interior que la hacían aún más hermosa a sus ojos. «Gracias», dijo simplemente, «por todo, por salvar la empresa, por criar maravillosamente a nuestros hijos, por darme una segunda oportunidad que no merezco». Isabela sonrió con una mezcla de ternura y melancolía. «Todos nos merecemos segundas oportunidades, Alejandro. Lo importante es lo que hacemos con ellas». Cuando llegó el momento de sentarse a la mesa, Alejandro sorprendió a todos pidiendo silencio para un brindis especial. Con su copa en alto, miró a cada persona presente, deteniéndose finalmente en Isabela. «Esta noche, quiero compartir con todos ustedes algo que he descubierto recientemente.
que el verdadero valor no está en mantener las apariencias o en acumular poder, sino en reconocer nuestros errores y trabajar para corregirlos. Su voz, habitualmente firme y autoritaria, tembló ligeramente con la emoción contenida. Hace 5 años cometí el mayor error de mi vida. Dejé que el orgullo y el miedo me alejaran de lo único verdaderamente valioso: mi familia. Esta noche, públicamente, quiero pedirte disculpas, Isabela, por el dolor que te causé. Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de Elena y Sofía. Los niños observaban la escena con curiosidad y una comprensión instintiva de su importancia. No puedo cambiar el pasado, continuó Alejandro, pero sí puedo ofrecerte, Isabela, un futuro diferente. No te pido que volvamos a ser lo que fuimos. Te pido la oportunidad de construir algo nuevo, algo mejor, basado en el respeto mutuo y en el amor por nuestros hijos. Pido tiempo para reconstruir la confianza que destruí, para demostrarte que he cambiado, para, quizás algún día, volver a ganar tu amor. El silencio que siguió pareció contener la respiración del mundo entero. Isabela, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas, finalmente se puso de pie. El tiempo nos ha enseñado a ambos mucho, Alejandro. Nos ha demostrado que lo que parecía un final definitivo era, en realidad, solo un desvío en nuestro camino. Nuestros hijos son la prueba viviente de que, a veces, de la mayor pena pueden surgir las mayores bendiciones. Tomando su copa, la levantó en un gesto que contenía esperanza y promesa. Por las segundas oportunidades, por la familia que estamos reconstruyendo y por el futuro que nos espera, sea cual sea su forma. Cuando las copas tintinearon, sellando ese pacto tácito, los cuatrillizos corrieron a abrazar a sus padres, formando un círculo perfecto de amor y posibilidades. Afuera, el cálido diciembre de la Costa del Sol envolvía la mansión en una suave brisa marina. Las estrellas brillaban intensamente sobre el mar, testigos silenciosos de una historia que, como tantas otras, había necesitado alejarse de su origen para, por fin, encontrar su verdadero destino. En ese momento de perfecta armonía, Alejandro entendió la lección más valiosa: que a veces, lo que parece un abandono puede ser, en realidad, un acto de amor, y que incluso las heridas más profundas pueden sanar al exponerse a la luz de la verdad y el perdón. ¿Te ha emocionado este final? ¿Cuál crees que es el mensaje principal de esta historia? Deja tus comentarios abajo.